Hoy vamos a abordar una pregunta fascinante: ¿qué pasó antes de la creación del mundo? Jesús nos dio algunas pistas sobre este tema, y hoy las vamos a desentrañar juntas y juntos. Vamos a explorar las enseñanzas de Jesús, las Escrituras y las interpretaciones teológicas para entender qué podría haber sucedido antes de que el universo existiera. El concepto de eternidad es una de las ideas más trascendentales y profundas en la cosmovisión cristiana, ya que nos lleva a explorar lo que existía antes de la creación del mundo y a comprender la naturaleza misma de Dios. La eternidad va más allá de nuestra comprensión temporal limitada, implica una existencia sin principio ni fin, una realidad atemporal que está más allá de la medida del tiempo terrenal. En la Biblia, encontramos numerosas referencias que nos hablan de la naturaleza eterna de Dios, revelándonos su grandeza y su ser inmutable a lo largo de la eternidad. Por ejemplo, en el Salmo 90, 2, se declara: «Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios». Esta afirmación nos lleva a comprender que Dios trasciende el tiempo y existía antes de la creación del universo tal como lo conocemos. Esta idea de la eternidad nos confronta con la realidad de un Dios que no está sujeto a las limitaciones temporales que nosotros enfrentamos, sino que es eterno en su esencia y su existencia. Además, Jesús, como parte integral de la fe cristiana y la segunda persona de la Trinidad, también es descrito como eterno. En Juan 17, 5, Jesús habla de su gloria antes de la creación del mundo, indicando su existencia previa a la materialización del cosmos. «Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese». Esta declaración revela que Jesús compartía una relación eterna y gloriosa con el Padre antes de la creación del mundo. La noción de eternidad va más allá de simplemente no tener fin, también implica una realidad atemporal, donde el tiempo tal como lo conocemos no tiene relevancia. Esta comprensión desafía nuestra perspectiva limitada y nos lleva a contemplar la naturaleza trascendental de Dios, quien existe más allá de los límites temporales que experimentamos. La idea de la eternidad nos invita a reflexionar sobre la naturaleza intemporal de Dios y su existencia constante a lo largo de toda la historia y más allá de ella. Reflexionar sobre la eternidad nos permite entender que Dios es el único ser que no está sujeto a la temporalidad. Él es el creador del tiempo y del espacio, existiendo fuera de ellos en su plenitud y perfección. Esta realidad nos lleva a considerar que, para Dios, no hay pasado ni futuro, sino una realidad eterna e inmutable. Su existencia eterna nos muestra su naturaleza constante y confiable, siendo la misma ayer, hoy y por siempre. La comprensión de la relación dentro de la Trinidad antes de la creación del mundo es crucial para entender la naturaleza divina y el amor que impulsa toda la creación según la doctrina cristiana. La Trinidad representa la unidad de Dios en tres personas distintas: Dios Padre, Dios Hijo, Jesús, y Dios Espíritu Santo. Esta doctrina es esencial para la fe cristiana y establece la base de la relación íntima y eterna que existía entre estas personas divinas antes de la creación. En Juan 1, 1-2, se nos presenta una visión profunda de esta relación trinitaria. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquí, el Verbo se refiere a Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Este pasaje revela que Jesús estaba con Dios desde el principio, antes de la creación del mundo, en una relación íntima y eterna. Esta comunión perfecta entre el Padre y el Hijo es fundamental para comprender la unidad trascendental de la Trinidad. La relación dentro de la Trinidad nos revela la naturaleza íntima y amorosa de Dios. Antes de la creación, había una comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta comunión se basa en el amor divino que existe dentro de la deidad, mostrando la unidad divina en la diversidad de personas. Cada persona de la Trinidad desempeña roles distintos, pero complementarios en la obra redentora y en la manifestación del amor divino hacia la humanidad. La Trinidad también nos ofrece un modelo de comunión y relación para la humanidad. La unidad trinitaria nos enseña la importancia del amor, la cooperación y la armonía en nuestras relaciones personales y comunitarias. Asimismo, la Trinidad nos revela la profundidad del amor de Dios, que se manifiesta en su plan de redención para la humanidad a través de la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo. La comprensión de la relación dentro de la Trinidad nos invita a contemplar la naturaleza íntima y eterna de Dios, así como a vivir en armonía y amor con los demás siguiendo el ejemplo de unidad divina. Es un recordatorio de que el amor es el fundamento de toda relación verdadera y que, al vivir en comunión con Dios y con nuestros semejantes, reflejamos la unidad y el amor divinos en el mundo.
El propósito de la creación es un tema fundamental en la cosmovisión cristiana y nos lleva a reflexionar sobre el plan amoroso y redentor de Dios para toda la humanidad y el universo. Jesús nos enseñó que la creación no fue un acto arbitrario, sino un acto de amor y propósito divino. En Colosenses 1:16, el apóstol Pablo nos ofrece una visión profunda de este propósito, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Esta declaración revela que todo fue creado a través de Jesús y para Jesús, subrayando el propósito divino y amoroso detrás de la creación. El propósito de la creación incluye la manifestación de la gloria de Dios. En Romanos 1:20 se afirma, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación revela la grandeza y el poder de Dios, invitando a la humanidad a conocerlo y adorarlo. Cada elemento del universo, desde las vastas galaxias hasta las delicadas flores, proclama la gloria y el poder de su Creador. Además, el propósito de la creación también abarca la expansión del reino de Dios y la proclamación de su soberanía sobre toda la creación. A través de la creación, Dios manifiesta su autoridad y dominio sobre todo lo creado, estableciendo su reino y propósito eterno. Esta comprensión del propósito de la creación nos insta a vivir en armonía con la voluntad de Dios y a participar activamente en la extensión de su reino en la tierra. El propósito de la creación también incluye la expresión del amor divino hacia la humanidad. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, dotándolo de dignidad, propósito y la capacidad de relacionarse con él. Génesis 1:27 declara, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta creación a imagen de Dios nos muestra que somos seres amados y llamados a vivir en comunión con nuestro Creador y con los demás. La creación también cumple un propósito redentor. Aunque el pecado entró en el mundo y afectó la armonía original, Dios, en su amor y gracia, provee un plan de redención a través de Jesucristo. Efesios 1:7 nos recuerda, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El propósito redentor de la creación es restaurar la relación rota entre Dios y la humanidad, ofreciendo perdón, reconciliación y vida eterna a través de la fe en Jesucristo. En el libro de Proverbios, específicamente en el capítulo 8 versículos 22 al 31, encontramos una personificación notable de la sabiduría. Se describe a la sabiduría como presente antes de la creación misma, estableciendo su papel fundamental en el plan y propósito divinos. En Proverbios 8, 22-23, se dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Estas palabras revelan que la sabiduría estaba presente desde la eternidad misma, antes de que cualquier obra fuera creada. La interpretación de este pasaje ha generado debates y reflexiones profundas entre teólogos y estudiosos de la Biblia. Muchos de ellos consideran que esta sabiduría personificada es una referencia a Jesucristo. Jesús es reconocido en el Nuevo Testamento como la sabiduría de Dios encarnada. En 1 Corintios 1:24, se menciona que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Esta conexión entre Jesús y la sabiduría divina refuerza la idea de que Jesús participó de manera activa en el plan de la creación, siendo la sabiduría misma de Dios en acción. El pasaje en Proverbios sugiere que la sabiduría, como parte integral de Dios, estuvo presente y activa en la concepción y ejecución del universo y todo lo que contiene. La sabiduría divina guió cada paso del proceso creativo, asegurando que todo fuera creado de manera ordenada y con propósito. Esta perspectiva nos lleva a apreciar la profundidad y la perfección en el diseño del universo, reflejando la sabiduría infinita de Dios. La sabiduría de Dios también se manifiesta en su conocimiento completo y perfecto de todas las cosas. Dios, en su sabiduría, conoce el pasado, el presente y el futuro. Isaías 46:10 declara, Yo anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Yo digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Esta afirmación revela la omnisciencia de Dios y su capacidad de guiar y dirigir todas las cosas según su sabiduría perfecta. La sabiduría de Dios también se refleja en su capacidad para transformar situaciones aparentemente difíciles o imposibles en oportunidades para su gloria. En Romanos 11:33, Pablo exclama, «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios!
Cuán incomprensibles son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Esta expresión muestra la grandeza y la profundidad de la sabiduría de Dios, que va más allá de nuestra comprensión humana. La revelación de la gloria de Dios a través de la creación es un tema central en la teología cristiana y encuentra su fundamento en las Escrituras. En Romanos 1 y 20, el apóstol Pablo nos ofrece una visión profunda de este aspecto, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esta declaración revela que la creación misma proclama la gloria y el poder de Dios de manera evidente, permitiendo que los seres humanos contemplen su grandeza y divinidad a través de lo que ha sido creado. La creación, en su complejidad y belleza, refleja la sabiduría y el poder infinitos de Dios. Cada aspecto del universo, desde la majestuosidad de las estrellas hasta la delicadeza de una flor, lleva el sello distintivo del Creador y revela su gloria de manera palpable. Esta revelación de la gloria de Dios a través de la creación es una invitación constante a maravillarnos ante su grandeza y a reconocer su soberanía sobre todo lo creado. Además de la creación, Jesucristo vino a la tierra para revelar plenamente la gloria de Dios y su amor redentor. En Juan 1 y 14, se dice, «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Jesús, al encarnarse, reveló la gloria divina de una manera tangible y accesible para la humanidad. Su vida, enseñanzas, milagros y sacrificio en la cruz revelaron la naturaleza amorosa y redentora de Dios de una manera sin precedentes. La revelación de la gloria de Dios a través de Jesucristo también se manifiesta en su resurrección. En Juan 11 y 40, Jesús le dice a Marta, «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». La resurrección de Jesús de entre los muertos no solo confirmó su divinidad y poder sobre la muerte, sino que también reveló la gloria de Dios de una manera que transformó vidas y generaciones enteras de creyentes. La revelación de la gloria de Dios a través de la creación y de Jesucristo nos invita a responder con gratitud, adoración y entrega a su voluntad. Reconocer la gloria de Dios implica rendirse ante su soberanía y confiar en su plan perfecto para nuestras vidas y para el mundo entero. Es un recordatorio constante de que estamos llamados a reflejar su gloria en todo lo que hacemos, siendo testigos vivientes de su amor y poder transformador. El plan de redención de Dios es un tema central en la fe cristiana y encuentra su raíz en la eternidad misma. Antes de la creación del mundo, Dios ya tenía establecido un plan para la redención de la humanidad. En 1 Pedro 1 y 20, se nos revela este aspecto fundamental, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esta declaración nos muestra que el sacrificio de Jesús en la cruz no fue una ocurrencia tardía, sino parte del plan eterno y amoroso de Dios para redimir a la humanidad caída. La idea de un plan de redención desde la eternidad nos lleva a comprender la profundidad del amor de Dios y su compromiso inquebrantable con la restauración de la relación rota entre Él y la humanidad. Desde el principio, Dios tuvo en mente un plan para rescatarnos del pecado y restaurarnos a una comunión íntima con Él. Este plan de redención se manifiesta a lo largo de toda la historia bíblica, desde las promesas hechas a Abraham y la liberación del pueblo de Israel en Egipto, hasta la venida de Jesucristo como el Mesías prometido. Cada evento y personaje en la historia bíblica juega un papel en el cumplimiento progresivo del plan redentor de Dios. La encarnación, vida, muerte y resurrección de Jesucristo representan el clímax y cumplimiento máximo de este plan de redención. En Juan 3 y 16, se nos recuerda el propósito detrás de este sacrificio redentor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio de Jesús en la cruz es el acto supremo de amor de Dios, que nos ofrece perdón, reconciliación y vida eterna a través de la fe en Él. El plan de redención de Dios también incluye la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. El Espíritu Santo es enviado para consolar, guiar, santificar y capacitar a los seguidores de Jesús, permitiéndoles vivir una vida transformada y obediente a la voluntad de Dios. El cumplimiento final del plan de redención de Dios se vislumbra en la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más dolor, sufrimiento ni muerte. Apocalipsis 21:4 nos presenta esta visión esperanzadora. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que, ¿qué pasó antes de la creación del mundo? Según Jesús y las Escrituras, había una existencia eterna y perfecta de Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Había un propósito amoroso y glorioso en la creación, centrado en la revelación de la gloria de Dios y el plan de redención para la humanidad. Antes de que nada existiera, ya existía el amor eterno y la sabiduría divina, preparándose para el maravilloso acto de la creación. Gracias por acompañarnos en esta exploración. No olviden suscribirse para más contenidos como este y dejar sus comentarios abajo sobre lo que piensan de este fascinante tema. ¡Hasta la próxima!